Déjeme saludar a Rafael Barajas el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Hay que hablar del golpe blando, de estos golpes mediáticos, de todo esto que hoy el presidente expone con los planteamientos de otros colegas, con los de su servidor. Y bueno, el presidente hoy tiene una mañanera no solamente larga, sino de esas mañaneras que no tienen desperdicio. Querido Rafa, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues el gusto es mío, Vicente, y ahora sí que toda mi solidaridad para contigo, para con todo el equipo de Sin Censura. A mí me parece increíble que hayan filtrado tu teléfono y no solo eso, sino que hayan mandado a legiones de bots cibernéticos o telefónicos a hostigarte, cosa que hasta donde yo sé nunca ha denunciado la periodista del New York Times, ¿no? Entonces, es una estrategia muy curiosa porque no solamente filtran tu teléfono, sino que utilizan el hostigamiento para molestar. Es lo mismo que le hicieron en España a los compañeros de Podemos. Entonces, son estrategias muy características, muy comunes en la ultraderecha española, colombiana, argentina y mexicana también. Bueno, solamente voy a decir una cosa, Rafa, para escuchar tu análisis de lo que podría ya estar como un golpe blando en México. No sé si el presidente lo vaya a admitir públicamente, pero quiero decir que hoy me levanté como ayer, con muchas ganas para que me la sigan la mandarina y la naranja, para el desayuno, pelando. Mi querido Rafa, no, ni un paso atrás. Si no se arrugó el presidente, si no se dobló el presidente ante tantas cosas en tantos años, ya me veo yo cambiando mi número de teléfono. Que sigan llamando para mentarme la madre. Total, no pasa nada. Aquí nadie se echa para atrás, mi querido Rafa. Así es, creo que es lo correcto. Y mira, lo que está ocurriendo es lo que anunciamos que va a ocurrir. Es decir, yo recuerdo que desde el principio del sexenio nosotros estuvimos denunciando que venía una embestida de este tipo. Ahorita está como de manual. La han hecho constante, es decir, esta embestida mediática que estamos viviendo no es flor de un día. Ya se ha venido trabajando. Yo recuerdo que durante la pandemia hubo una embestida mediática muy importante y pues obviamente el caso de la pandemia era típico porque, es decir, es en los momentos de tragedia, en los momentos de crisis, donde es más fácil introyectarle el miedo a la gente. Entonces en la pandemia lo hicieron además con mucha mala fe, pero es algo, hay que recordarlo, estas estrategias de golpeteo mediático, de golpes mediáticos, es lo que ha hecho pues la derecha mundial, apoyada con sectores del gobierno de Estados Unidos, pues ya desde hace varias décadas. Durante el siglo XX, el grueso de los golpes contra los gobiernos progresistas o simplemente que afectaban los intereses de Estados Unidos se dieron por la vía militar, empezando por el golpe que le dieron a Madero aquí en 1913 y pues terminando con todos los golpes de América del Sur de finales del siglo XX y con un piquito, con un resabio en el golpe que le dan a Evo Morales hace apenas unos años. Pero si tú revisas en las últimas décadas, sobre todo en el periodo neoliberal, las estrategias de desestabilización de los gobiernos progresistas en América Latina se hicieron claramente por la vía mediática y judicial. Son lo que encajan claramente dentro de lo que son las lógicas de las guerras de cuarta generación. Así es como le dieron el golpe, pues ni más ni menos que pues, a Cristina Kirchner, que le impidieron que participara en esta elección presidencial, que le descarrilaron su candidatura hace unos años. Así es como le dieron el golpe a Dilma Rousseff, así es como le dieron el golpe a Lula da Silva, a Evo Morales, a Rafael Correa. Es decir, eso es, bueno, así es como tienen en la cárcel a Pedro Castillo. Es decir, es lo que hacen ahorita. Te hacen golpes que son mediáticos y que después son judiciales.
Si tú revisas cómo se ha dado este golpe, pues tiene varias fases. Hay una que hay que entender, que es la fase permanente. Hay una parte que es permanente y todos estamos perfectamente conscientes de que desde que Andrés salió electo, no desde que asumió la presidencia, desde que Andrés salió electo como presidente de la República, todos los días nos recetan noticias falsas, el término es en sí una contradicción, nos recetan mentiras, nos recetan falsedades, nos quieren hacer pasar como noticias cosas que no ocurrieron, que es el antónimo de la noticia. Una noticia es algo que ocurre, se refiere a algo que ocurre. Aquí te están hablando de cosas que simplemente no ocurren. Esta campaña ha sido permanente, pero además hay un componente, hay una estrategia que es muy perversa. Yo lo platicaba el otro día con los dueños de una radiodifusora. Decían, es que fíjate qué curioso que la televisión, Televisa, ya dejó de dar noticieros. Le dije, no, sí da noticieros. Bueno, pero es que dan pura nota roja. Y eso quiere decir que ya no le entraron al debate político. ¿Cómo no? Eso es parte del debate político. Lo que están haciendo las televisoras desde hace años ya es tratar de posicionar en la opinión pública la idea de que vivimos un país de nota roja, de que vivimos un país en el que impera la violencia, es un estado fallido, es un país en el que no puedes salir a la calle con seguridad. Lo que buscan es infundir el pánico, infundir el miedo. Y a partir de ahí es muy fácil hacer operativos mediáticos para pasar del miedo al odio. Si tú te tienes que algo que te genera miedo es odioso, te tienes que defender de eso. Entonces, lo hicieron, utilizaron, esta estrategia es permanente, la echaron a andar durante la campaña del COVID, durante la pandemia del COVID, y ahorita, digamos, vuelven a utilizar ese sedimento que dejaron para impulsar la idea de que Andrés es un narcopresidente. Y esta campaña pues tiene fases como muy claras, tiene episodios como muy claros y están muy orquestados. Estamos hablando de actores que claramente se conocen, que claramente trabajan juntos y que están todos impulsando la misma estrategia. Empieza con la visita de Jorge Ramos a la mañanera hablando de la violencia en el país, de los crímenes, del narco. Luego se acelera con el caso de que publican 3 medios distintos a la misma hora, ¿no? La misma información, que es un refrito de una nota insustancial en la cual, que viene de una filtración de la DEA, que supondría que la DEA investigó a López Obrador porque supuestamente le habrían hecho aportes de campaña grupos del narcotráfico en el 2006. La DEA ya había desechado esa nota, ya la volvió a desechar y dice que no hay, los altos mandos dicen que no hay nada concreto. Pero lo que sí es un hecho es que le filtraron esa misma información a 3 medios distintos y la publican prácticamente en el mismo momento. Son ProPublica con un reportaje de Tim Golding, Inside Reporter y la Deutsche Welle con un reportaje de Anabel Hernández. Después salió Penny Ley a decir, a mí también me lo filtraron, pero yo no supe qué hacer, tal. Y lo que ella dice es muy interesante porque es un testimonio directo de cómo se filtran esas informaciones. Después lo dice la gente de ProPublica. Dice, no, pues nos pasaron esta filtración, nos filtraron esta historia y ya después nos coordinamos con Inside Reporter para echarlo a andar. Pero fíjate qué interesante, nadie se cuestiona quién filtró la información. Es decir, ahí el actor principal es una fuente anónima. Es una fuente anónima que les filtra información a estas gentes. ¿Quién puede ser? Pues pueden ser agentes de la DEA, sectores de la DEA que están descontentos y que se activan. Pueden ser también, y esto no se puede descartar de ninguna manera, expertos en operaciones psicológicas, pueden ser los dos, ¿no? Pueden ser un agente de la DEA en colaboración con un experto en operaciones psicológicas. Y lo que es muy interesante es que se filtre esa información y pasan 2 cosas. Primero entran los intelectuales, primero entran los ejércitos de bots a posicionar el hashtag de que Andrés es un narcopresidente y que Claudia es una narcocandidata. Y ya sabemos además
¿quiénes impulsaron, quiénes financiaron estos ejércitos de bots? Sabemos, tenemos el dato duro de que una parte importantísima de estos bots vino de España, otra vino de Colombia, otra vino de Argentina. Fíjate qué casualidad, son los países en los que la extrema derecha está muy organizada y también está organizada en las redes sociales. Y después Mario Delgado y otras gentes denuncian que detrás de esta publicación, de esta campaña, de este hashtag, estaba ni más ni menos que el Atlas Networks, y señala a un pariente de Ricardo Salinas Pliego que trabaja con Sergio Sarmiento, que tiene vínculos con Atlas Networks. Entonces, ¿quiénes están actuando? La DEA, por supuesto, sectores oscuros del Departamento de Estado, probablemente la extrema derecha hispana, ¿no?, que tiene su núcleo duro en España, ¿no? Y todo esto en alianza con la derecha electoral mexicana. Y después de esto, después de los hashtags, entran en escena los intelectuales mexicanos tipo Jorge Castañeda, y Jorge Castañeda anuncia que va a publicar en Nexos un artículo con la siguiente tesis: él no puede decir que el presidente esté metido en el narcotráfico, pero tampoco puede decir que no. Es decir, lo cual es una forma muy insidiosa de decir, bueno, es decir, la duda está planteada y hay elementos, vamos a ver qué aparece en los próximos días, a ver si esto refuerza la hipótesis de que el presidente está metido en esto. Y en los próximos días, efectivamente, vuelve a aparecer el reportaje, un reportaje ahora de Loret de Mola, que es un hombre poco creíble, pero además presenta un reportaje tan increíble como el de Frida Sofía, en el que de repente resulta que se entrevista a un narco de Guerrero que dice, no, que él le dio el dinero a este señor. Cuando se revisa que él era parte de los Zetas y que ellos le dieron el dinero y tal. Cuando se revisa la historia, te das cuenta que los Zetas no participaban en este tipo de operaciones en aquel momento, y eso pues obviamente hace totalmente inverosímil este testimonio, y más si lo leemos en el contexto de esta andanada mediática que está tan bien construida. Por supuesto, antes de que pasara todo esto, Xochitl Gálvez fue a Estados Unidos, visitó las oficinas del New York Times, ella dice que se entrevista con estas gentes, y ahora resulta que el New York Times le manda, a través de su corresponsal en México, le manda un cuestionario a López Obrador, y López Obrador lo publica en una mañanera, ¿no? Y en ese reportaje, en ese cuestionario, te das cuenta de varias cosas. Primero, sorprende, digamos, la grosería con la que está planteado ese cuestionario. Es un cuestionario que le pone una fecha perentoria a un presidente de una república, que lo acusa de cosas que son, pues, no solamente falsas, sino que son falsas y muy ofensivas, ¿no? Pues que te acusen de estar ligado al narcotráfico, pues es verdaderamente muy grosero, ¿no? Pero además, te das cuenta que lo que está haciendo la reportera con esas preguntas es que está pescando información, está viendo a ver qué le contesta el presidente. Se ve que el reportaje no tiene nada de sustancia, y entonces está tratando de ver si encuentra que su fuente sea el presidente de la República. Es decir, es un cuestionario muy mañoso, muy malintencionado, muy grosero, y luego el presidente lo quema en la mañana. Es decir, a ver, lo publica en la mañanera y se los echa abajo. Entonces el New York Times se ve obligado a publicarlo antes del tiempo, sin trabajarlo más, y lo que ves es que no hay absolutamente ningún sustento en lo que están diciendo, ¿no? Y por supuesto, a la hora de que publica el reportaje en la mañanera el presidente, pues es decir, yo no sé si fue descuido, no me importa. Es decir, aparece efectivamente el número de teléfono de la corresponsal. Uno pensaría que el número de teléfono que aparece en esos documentos es un número de teléfono de la empresa, no de la corresponsal. Y así fue. Y además ya después supimos que ese teléfono, la propia corresponsal lo había hecho público antes, pero con el pretexto de que el presidente publicó en la mañanera un reportaje y que ahí venía el teléfono de la reportera. Entonces entran en acción
lo que se llaman lo que en Estados Unidos se llaman los spin doctors, los expertos en darle la vuelta a las cosas. Entonces son señores que dicen, bueno, ya nos tiraron abajo el reportaje, pero aquí hubo un doxing, aquí hubo una exhibición injusta, innecesaria, de parte del presidente de la República Mexicana. Entonces la nota no es, lo que buscan es que la nota no sea que el reportaje del New York Times estaba totalmente inventado, que no había nada insustancial, sino que el presidente expuso a la reportera tal, cosa que es falsa, ¿no? Es falsa por lo que ya dije, que la reportera había hecho público su teléfono. Pero además, fíjate qué curioso, porque al final de cuentas el mensaje sigue siendo el mismo. El presidente es un irresponsable que está llevando al país a la violencia, ¿no? El presidente está exponiendo a los periodistas de manera innecesaria. El presidente, este sexenio ha sido el más violento, es el más peligroso para los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lo revisas, parte de la misma narrativa, y es claro que hay detrás de eso unos spin doctors. Ahí no acaba la historia. El día de hoy, te pido que lo veas, el Washington Post publica una nota diciendo que hablando del narcotráfico en México, y publica un artículo editorial hablando también del crecimiento de la extorsión en nuestro país, como una cosa así brutal. Pero entonces, como parte del trabajo de darle vuelta del spin doctor, ¿no? Lo que ocurre después es que mucha gente, es decir, el presidente y dice, pues perdón, lo relevante no es si yo filtré el teléfono de la señora, lo relevante es que el New York Times está mintiendo y está participando en una campaña de descrédito. Pues esa es la nota, ¿no? Yo pensaría que esa es la nota, ¿no? Pero entonces los spin doctors impulsan una campaña para decir, no, sí es muy grave haber filtrado el teléfono de esta corresponsal. Teléfono que, insisto, era público, había sido hecho público por ella, ¿no? Entonces, como parte de esa campaña, entran otra vez estos sectores, estos actores de la derecha, a hacer campañas de hostigamiento ya contra actores políticos específicos. Se fueron contra periodistas, se fueron contra ti, se fueron contra Gómez Naredo, se fueron sobre otros compañeros, y ahí sí, se hizo lo que no le hizo nadie a la gente, a la corresponsal del New York Times. Hasta donde yo sé, la corresponsal del New York Times no se queja de que la hayan hostigado, pero a ti, a Naredo, a los compañeros, pues les metieron 600 y tantas llamadas en una noche. Ahí otra vez entraron los grupos porriles cibernéticos de la derecha mexicana para molestarlos, para asustarlos. Y esto, por supuesto, que forma parte de esta misma estrategia. Si tú te ves una estrategia muy, muy, muy simple, muy bien armada, pero pues yo creo que no va a ser eficaz, porque la estrategia, lo que buscan, entre otras cosas, es amedrentar, asustarlos a ustedes, decirles, y además, fíjate, buscan una cosa que es muy importante. Buscan entrar a la ofensiva, buscan hacer que que la derecha ya no esté arrinconada en su 30 y tantos por ciento, 20 y tantos por ciento que tiene Xochitl Gálvez, ¿no? Sino que entre realmente a la ofensiva directa. Es lo mismo que quisieron hacer con la marcha. Es otra cosa que se me olvidó. En la marcha también posicionan a nivel de calle el grito de narcopresidente y el discurso de Lorenzo Córdoba deja ver que pueden ser elecciones ultraviolentas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se me olvidó mencionarlo, pero es parte de esta narrativa, es parte de todas estas acciones. Si tú te fijas, todo esto está como muy estructurado, no son hechos aislados, no son hechos casuales, y son los mismos actores los que están interviniendo en todo proceso. El objetivo que hay detrás, una cosa que es importante, ¿quién está detrás de esta campaña? Está detrás, por supuesto, como ya se ha señalado, sectores de la DEA que están descontentos porque en este sexenio el gobierno les puso un alto a los agentes de la DEA. Sin lugar a dudas están activos sectores de la extrema derecha nacional e internacional, y también está activo el grupo de Claudia X González, de Mexicanos contra la Corrupción, que tiene una característica que es muy importante, que se ha señalado, pero que no la tenemos siempre presente.
Este grupo recibe financiamiento de la National Endowment for Democracy o de USAID. Reciben millones de dólares, ¿sí?, de financiamiento. Y esto, hay que decirlo, implica que detrás de esto están ni más ni menos que sectores del Departamento de Estado norteamericano. No estoy diciendo que esté detrás el gobierno de Biden. Están detrás sectores del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es una máquina muy compleja, es una estructura muy compleja, es un entramado muy complicado. En ese entramado complicado, por supuesto que pues tienes actores sueltos, tienes hilos sueltos y tienes gente que obviamente empuja sus intereses concretos en México. ¿Quiénes pueden ser los actores que empujan este tipo de campañas? Pues mira, en la derecha española está muy claro que es muy probable que estén detrás de todas estas campañas, pues los grupos de extrema derecha tipo PP, tipo Vox, etcétera, pero sobre todo las multinacionales que han perdido, las multinacionales españolas que perdieron grandes negocios aquí en México, concretamente Iberdrola, concretamente Naturgy, ese tipo de actores. De parte de Estados Unidos, ¿quién estaría empujando estas cosas a estos niveles? Las multinacionales que también han sufrido graves derrotas en México. Aquellas que han sido afectadas por nacionalizaciones, aquellas que han sido afectadas por legislaciones que buscan defender los intereses de los mexicanos, concretamente las que Monsanto, es decir, no los estoy acusando de que sean, estoy dando una hipótesis, ¿no? Es decir, estoy planteando qué actores podrían estar detrás de esto, que es algo que hay que investigar, y yo sí creo que hay que decirlo públicamente. Monsanto fue afectada por las legislaciones en contra del maíz transgénico. Está enojadísimo Monsanto por este tipo de cosas. No me extrañaría que Monsanto estuviera empujando todas estas cosas, ¿no? Y hay que decirlo con toda claridad, detrás, es decir, si tú revisas la prensa, te vas a dar cuenta que López Obrador ha denunciado en más de una ocasión que Mexicanos contra la Corrupción recibe dinero de estos actores, ¿no? Entonces, eso es lo que está, esos son los actores que están en juego, esos son los actores que están metidos en toda esta historia, y hay que investigar con precisión quiénes son, qué es lo que están buscando. Mira, te doy dos datos que son importantes. En mayo del 21, Contralínea publicó un artículo en el que documentó que el gobierno de Estados Unidos había financiado con 25.7 millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción. Todavía en fechas recientes volvimos a ver que Mexicanos contra la Corrupción recibió 2.3 millones de dólares de Estados Unidos. Esto lo publica la revista Sentido Común. Entonces, ahí está el dinero. Follow the money. Es decir, se me haría rarísimo que no hubiera un vínculo directo con estas cosas. Y ahí está el entramado muy claro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una cosa muy sencilla. Y hay que tomar nota de todo esto. La campaña de Xochitl, lo que está haciendo Xochitl Gálvez, esto es parte de la campaña de Xochitl Gálvez. Y toda esta estrategia es una estrategia de intervención. Es una estrategia de intervención extranjera. ¿Qué buscan? Buscan cosas muy sencillas. Buscan incidir en la elección, posicionar mejor a la candidata, no perder tanto. Buscan, por supuesto, tratar de conseguir la mayor cantidad de cargos y curules posibles, alguna gobernatura, romper el plan C, poder evitar que llegue mayoritariamente la cuarta transformación al Congreso con una mayoría calificada. En ese sentido, yo sí les pido a los compañeros que están muy críticos de Morena y cerrar filas. Estamos ante una intervención extranjera, compañeros. Esto ya es serio, ¿no? Entonces necesitamos cerrar filas ante todo este proceso. Debatimos después lo que quieran y nos peleamos con los candidatos después cuantas veces quieran. Hay candidatos que a mí tampoco me gustan, pero ¿sabes qué? Ante una intervención extranjera lo que procede es cerrar filas. Y el que cierre filas con nosotros, bienvenido. Entonces necesitamos entender esto. ¿Y esto qué implica? Es decir, primero, entender
lo primero que tenemos que hacer ante toda esta investida es, primero, entender qué es lo que están haciendo ellos. ¿Qué viene después de todo esto? Bueno, entonces, ¿qué quieren? Quieren desactivar, quitarnos votos, quitarle votos a la 4T, quitarle votos a Morena. Si pueden quitarle un gobernador, se lo quitan. Si pueden quitarle diputados para evitar el plan, se lo harán. También buscan sembrar la idea de que hay que anular la elección. Como no son competitivos, pues quieren anular. Es la vieja historia que la ultraderecha nunca pierde y cuando pierde arrebata. Lo que busca es quitar la elección del panorama, la elección presidencial del horizonte. No quiere que haya elección. Es así de simple. Y si la hay, es básicamente lo que van a buscar es deslegitimar lo más posible a Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum llegue con un gobierno debilitado, marcado por la impostura, marcado por la ilegalidad. Lo que buscan es decir que es un gobierno espurio, que es un gobierno... Es decir, si tú te fijas, lo que es muy interesante es que este relato es la inversa de del relato de ellos. Es decir, lo que ellos han hecho, lo están aplicando en contra de nosotros. Eso quiere decir que ya entró en juego ahí, que es muy probable que haya entrado en juego ahí la inteligencia artificial. ¿Qué sigue dentro de toda esta campaña? Sigue efectivamente, lo que podemos prever es más prensa extranjera atacando al gobierno de López Obrador y acusándolo de tener vínculos con el narcotráfico. Hoy aparece el Washington Post, en estos próximos días seguramente aparecerá El País, aparecerán estas otras agencias europeas muy ligadas a los grupos de interés europeos y norteamericanos. El País lo haría por sus ligas, por su cercanía financiera con Iberdrola y con estas empresas, ¿no? Sigue también la posibilidad de que utilicen la inteligencia artificial. Es posible que hagamos deepfakes, fotografías, videos de Andrés poniéndose un pasamontañas o es decir, lo que sea, ¿no? Recibiendo dinero. Esas cosas las pueden hacer ahora porque ya tienen la tecnología para hacerla. Y la otra cosa que es perfectamente previsible es que ahonden la guerra judicial, que, pues porque, fíjate, en el plan C, una de las cosas que están en juego es el Poder Judicial, pero ahorita el Poder Judicial está claramente en manos de este sector de la derecha. Y entonces lo que van a hacer es que van a echarle toda la carne al asador, como lo hicieron con Dilma Rousseff, como lo hicieron con Cristina Kirchner, como lo hicieron con Lula, que hasta lo acabaron metiendo a la cárcel. A Cristina Kirchner le metieron cientos de juicios, como lo han hecho con Rafael Correa, que no le permiten regresar a Ecuador. Y fíjate, lo van a hacer, es decir, van a hacer este juicio político, es decir, van a echar a andar este juicio político, por supuesto contra las elecciones, por supuesto contra Claudia Sheinbaum, también contra López Obrador y también contra otras figuras de la Cuarta Transformación, como lo han hecho también en América Latina. No se nos olvide que el vicepresidente de Cristina Kirchner, que es Amado Vudú, lo metieron a la cárcel de la manera más injusta, por cosas que él no cometió, estuvo en la cárcel. No se nos olvide que el vicepresidente de Lenín Moreno lo metió a la cárcel. Es decir, estamos hablando de este tipo de entramado. Entonces sí necesitamos saber hacia dónde va. Se van a ir contra Andrés, se van a ir contra Claudia, se van a ir, es decir, van a buscar desacreditar lo más posible el proceso electoral y van a buscar desacreditar a la figura ética de este movimiento que es Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido están haciendo lo mismo que hicieron los grandes periódicos, los grandes periódicos porfiristas y las revistas de caricatura porfiristas contra Madero entre 1911 y 1913, campaña que desembocó en el golpe de Estado contra Madero. Entonces, no nos engañemos, estamos ante un golpe blando, estamos ante un proyecto de desestabilización. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Primero, señalarlo, denunciarlo, prever lo que están haciendo para irlo contrarrestando. Y aquí yo sí te quiero decir una cosa que me preocupa. Ellos están recurriendo a la mentira sistemática. Y no nada más sistemática, sino una mentira muy organizada. Y además pueden hacerlo
porque cuentan con todos los aparatos mediáticos, es decir, todos los grandes consorcios masivos de comunicación están en manos de ellos y los están utilizando. No tienen la verdad, pero tienen el micrófono. Y aquí hay una cosa que es muy delicada y que tenemos que tomar en cuenta. Ellos están jugando con el tiempo. Esta campaña la echaron a andar ahorita y tiene como objetivo influir en las elecciones de junio. Están jugando con el tiempo. ¿Por qué es delicado que estén jugando con el tiempo? Porque fíjate, la única manera que tenemos de contrarrestar las mentiras es decir la verdad. Y nosotros nunca hemos jugado con la mentira. Nunca hemos hecho campañas de desprestigio de este tipo. Quienes las pueden hacer son ellos. Ellos siempre las han hecho. Nosotros hacemos críticas puntuales y hablamos de cosas muy precisas y rara vez, al menos que se nos vaya, porque tengamos un error, ¿sí? Decimos algo que no sea exacto. Es decir, buscamos ser precisos, buscamos ser exactos y buscamos fundamentar absolutamente todo lo que decimos. Sí podemos plantear hipótesis, eso es válido, pero sí lo planteas y dices, mira, esta es mi hipótesis. Ustedes dirán, esto se irá corroborando con el tiempo, ¿no? Así es como funcionan estos procesos, ¿no? Pero no mentimos. No tenemos ejércitos de bots. Es decir, lo que es muy interesante es que ellos están ya metidos, es decir, tuvieron el monopolio de la opinión cuando tuvieron el control absoluto de los medios. Y hoy buscan recuperarlo a través de estrategias sucias en las redes, concretamente las redes de bots, las campañas de bots, Y en este sentido quiero decirte que nosotros no hacemos eso. Y no, por supuesto que no, ya salió un tipo, Scorsia, decir que Pedro Miguel y Jesús Ramírez y yo tenemos ejércitos de bots. Carajo, yo ni sé cómo funcionan esas pinches cosas, que me las vengan, que ahora sí que me vengan a auditar, que me vengan a ver cómo está funcionando el instituto, que manejamos la red Hablo. Yo no sé cómo funciona la red Hablo. Es decir, eso es otra, es decir, no tengo ningún contacto con ese sector, por lo menos no tal vez algún actor suelto que yo no sepa que está de la red AMLO, le podré dar algún like o cosas así, pero no interactuamos con eso. Nos van a acusar de todo eso, porque eso es lo que ellos hacen. Como ellos sí tienen ejércitos de bots, entonces para emparejar el marcador te dicen, no, tú eres el que los tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un operativo psicológico, probablemente ayudado por la inteligencia artificial, pero que parte de un principio muy elemental. Es el principio de la proyección psicológica. Lo que yo soy, mis vicios, mis defectos, las cosas que a mí no me gustan de mi proceder, te las proyecto a ti. Entonces, en esta lógica, resulta que el narcopresidente no es Felipe Calderón, sino Andrés Manuel. Que la narcocandidata no es Claudia, ¿no? Resulta que en esta lógica, quien está intrometiéndose en las elecciones no ha sido el PRI ni el PAN, que hicieron verdaderas operaciones de Estado, sino Andrés Manuel, porque quién sabe qué cosa, porque X cosas, es decir, y ahí viene cualquier fundamento que no tenga sentido, ¿no? Que no tiene puras cosas que no han tenido sustento, han dicho para sustentar esa tesis. Y obviamente van a mentir. Entonces te digo, el problema con la verdad y la mentira es que la mentira es muy poderosa. La mentira es muy poderosa, sobre todo cuando es escandalosa. Decía Goebbels que una mentira, mientras más absurda, más creíble, es más fácil que la gente se la crea. Entonces, además, la mentira no tiene límites, la verdad es solo una. Entonces te sueltan una mentira, no pega, sueltan otra, escandalizan y así nos van a tener enredados hasta el día de la elección. La verdad es una, la verdad marcha con mucha más lentitud. Entonces de lo que se trata es buscar consolidar la conciencia. Y hay una cosa que yo quiero plantear. Necesitamos, uno, anclar el debate a la verdad, anclar el debate a temas que son de fondo. Por ejemplo, los 20 puntos de reforma que propuso López Obrador, 18 constitucionales, 2 de ley. Esos son los temas de fondo del país. Esas son las cosas que nos deberían de preocupar. Sobre eso deberíamos estar debatiendo. Es decir, porque hay una cosa que esconde toda esta campaña de mentiras. Lo que esta campaña de mentiras, lo que te esconde es que ellos sí vienen a rematar a la nación.
Ellos sí vienen a quitar las pensiones, ellos sí vienen a quitar los derechos sociales. Te dicen que no, pero es lo que siempre han hecho. Votaron en contra de esos derechos. Ellos sí vienen a reprimir, sí vienen a entregar el litio, sí vienen a entregar la luz, sí vienen a entregar el petróleo. Ese es el tema. Y entonces tenemos que entender que tenemos que poner ahí el debate. Y para eso yo sí creo que tenemos que plantear una cosa que es muy sencilla. Ellos hacen campaña en los medios, nosotros nos tenemos que movilizar. Este viernes 1 tenemos que ir al Zócalo, ¿sí?, a defender el proyecto de nación de la cuarta, es decir, perdón, voy a ser claro, los que creemos en la cuarta transformación, nos tenemos que activar y tenemos que ir al Zócalo el 1 de marzo a las 4 de la tarde a marchar para defender este proyecto de nación. Y vamos a marchar, entre otras cosas, para protestar contra esta intervención extranjera. Estamos ante una intervención extranjera y la mediática, con agentes nacionales muy claros, que son los que están encabezando la campaña de Xóchitl Gálvez, y la tenemos que detener. Y la vamos a detener la vamos a detener con la movilización, la vamos a detener con la profundización de la revolución de las conciencias y la vamos a detener en las urnas. Y eso es lo que diría que tenemos que hacer. Vicente, no sé cómo la ves tú. Querido Rafa, te saluda Toño Ruiz. Perdón, Toño. No te preocupes. Tuve un problema con la comunicación. Lo acabamos de perder por ahí. No te preocupes. Esperamos que no lo acabemos de perder del todo. No, lo perdimos en cuanto a cuestiones electrónicas. Estaba pues ya sabes, ¿no? En el trajín del tingo al tango en un cochecín. Pero me quedo con un mal sabor de boca y con un reto con esto que nos planteas. La realidad es que efectivamente en esta investigación que hace Morena y que da a conocer la semana pasada a Mario Delgado, se determina que efectivamente hay empresas detrás de este golpe blando que estaría encabezando Atlas Networks. Sí, claro. Una de las que más me llaman la atención es Philip Morris, una de las empresas más malvadas que han existido sobre la faz de la tierra, tabacalera, probablemente la causante de muchísimas más muertes que las mismas guerras. Yo a Philip Morris le atribuyo la muerte de 3 de mis abuelos, por supuesto, ¿no? El haber fumado durante tanto tiempo. Y es de las empresas a las que se señala porque precisamente entre estas reformas, que de hecho ya hay algunas circunstancias impuestas en todo caso, se busca la cancelación absoluta y la prohibición absoluta de los vapeadores, con lo que ahora están buscando pues volver adictos a nuestros jóvenes. Pero hay varias, está Shell, está ExxonMobil, están tantas de estas empresas que se han enfrentado a circunstancias pues adversas, al darle en todo caso al pueblo la razón, al darle la prioridad a la justicia social. Y como bien menciona, es algo que desafortunadamente se repite en nuestra historia. Ocurrió hace más de 100 años en México y tendríamos que estar, sí, efectivamente, muy atentos a esa intervención extranjera que, como lo has dicho tú, viene directamente desde la campaña de Xóchitl Gálvez. Mientras tanto, bueno, pues nos quedamos con todo esto. Estamos obviamente subiendo los puntos más importantes de tu planteamiento y te queremos agradecer por esta reflexión, por esta advertencia que das aquí en Sin Censura. Una cosa te quiero agregar que creo que es importante, y es que estas operaciones, este tipo de golpes, solo han funcionado en los países con presidentes débiles y desmovilizados. Si nosotros tenemos un movimiento activo, si tenemos un presidente que tiene solidez y una candidata que tiene solidez, esta campaña va a fracasar, pero la tenemos que hacer fracasar. Nos tenemos que meter al proceso y tenemos que denunciar la intromisión extranjera. En definitiva. Y es algo que ha pasado. Yo lo veo claramente con nuestros paisanos acá en Estados Unidos. Ayer la protesta que hicieron a las afueras del New York Times fue fantástica. Lo vemos cada que se busca alguna manifestación o protesta o marcha a favor de la Cuarta Transformación. Es muy distinta a esas marchas de cretinazos y fascistas. Pero creo que no podemos dar nuestro brazo a torcer, no podemos dormirnos a nuestros laureles. Tenemos que seguir concientizando y exhibiendo este tipo de circunstancias. Y
Rafa, no nos podemos confiar, y toda la solidaridad para con Vicente, para el equipo de Sin Censura, que recibió un acoso y una serie de agresiones absolutamente injustas, salvajes, muy típicas de este sector de la derecha. Y un abrazo muy cariñoso para ti, Toño, un abrazo muy cariñoso para Vicente, y estamos en contacto. Va de vuelta a tus redes sociales, Fis, para que la gente se ponga en contacto contigo. Bueno, yo estoy en Twitter en fisgonmonero@yahoo.com.mx, y eso es todo lo que tengo. Se lo tiene usted al periodista, legendario caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón, aquí en Sin Censura, con quien siempre me da muchísimo gusto platicar.